Hoy día veremos las medidas de posición. La primera medida que veremos serán los percentiles. ¿A qué se refieren los percentiles? Corresponden a 99 valores que dividen el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. Por lo tanto, el primer percentil, o P1, es el valor debajo del cual o en el cual se encuentra el 1% de los datos. O sea, esto es la parte importante, que es en el cual o debajo del cual. El vigésimo percentil es el dato es el valor por debajo del cual o en el cual se ubica el 20% de todos los datos. Por lo tanto, va a ser toda esta parte. Como nos damos cuenta, los percentiles van acumulando hacia la izquierda, porque yo voy caminando hacia acá y voy acumulando el percentil 10, después el percentil 20, el percentil 30 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cómo podemos calcular el percentil para datos no agrupados? Lo primero que tenemos que entender es que debemos buscar en qué datos se encuentra nuestro percentil. Para esto realizamos la siguiente operación. El Q por ciento por el n más 1, donde el Q va a corresponder al percentil que yo estoy buscando. Por ejemplo, si es el percentil 10, sería en este caso el 10, ¿sí? Ocuparíamos como que el K es 10. Luego tenemos que el n más 1, el n es el total de la cantidad de datos, por lo tanto vamos a sumarle 1. A este resultado, si el valor es entero, el valor, entonces el valor asociado a este dato es la posición que estamos buscando. Si es decimal, va a corresponder a la media entre los datos de las posiciones. Por ejemplo, si tenemos los siguientes datos correspondientes a la altura de niños y queremos calcular el percentil 30. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero darnos cuenta que toda esta muestra que está aquí tiene que estar ordenada de menor a mayor porque son medidas de posición. Luego, como es 30, nosotros lo que vamos a hacer es que el K va a ser 30. Y si eran 10 datos, en este caso vamos a sumarle 1 y serán 11. Por lo tanto, será el 30% de 11, que es 3,3. Al tener 3,3, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a estar entre el dato 3 y el dato 4. Vamos a buscar el dato 3. Ordenado sería dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Y como es un promedio entre el dato 3 y el dato 4, en este caso sería 1,62 o 162. Respuesta: el 30% de los niños mide 1,62 m o menos, porque es lo que habíamos hablado, que si nosotros teníamos, en este caso, que este era el percentil 30, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo que el percentil 30 equivale a 1,62 m. Por lo tanto, las personas o los niños miden de aquí para acá. Bien, todo eso. 1,62 m o menos. Si tenemos que calcular el percentil 80, vamos a hacer exactamente lo mismo, que el K vale 80 y el n más 1 sería 11, por lo tanto sería 8,8. Al tener 8,8 nosotros decimos que es el dato 8 y el dato 9. Por lo tanto, si nos vamos a ver nuestros datos ordenados, el dato 8 sería 1,70 m, el dato 9 1,72 m. Promediado nos da 1,71 m. Nuevamente, el 80% de los niños mide entre 1,71 m o menos. Ejemplo 2. Los datos corresponden a las ventas de bebidas gaseosas en litros de los últimos 12 meses en el almacén de Don Andrés. Si yo tengo, en este caso entonces, nuevamente los datos, pero aquí no están ordenados, habría que ordenarlos. ¿Cuál es el número máximo de litros de bebida que Don Andrés vende el 75% de los días? Por lo tanto, ordenamos los datos, como se ve. Luego, acá están los datos, estos están los datos ordenados, ¿sí? Ordenados.
Y luego vamos a buscar nuestra fórmula. Queríamos el 75%, por lo tanto es el percentil 75. Teníamos 12 datos, por lo tanto vamos a ocupar 13. Y me quedó 9,75. ¿Qué significa? Que ese es el dato 9 y el dato 10. Vamos viendo. Entonces, yo tengo dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y dato 10. Por lo tanto, sería el 129 más 138 partido en 2, 133,5. Don Andrés vende como máximo, entonces, el 75% de los días, 133,5 litros. Pero aquí vamos a tener que tener en cuenta que hemos visto todo en datos sueltos. Si nosotros vamos a los datos agrupados, o sea, con tablas, en este caso, que tengan intervalos, ¿qué medida que ya conocemos podemos relacionarla con una posición dentro de la muestra? Es la mediana. Por lo tanto, la fórmula para encontrar las diferentes medidas de posición que se relacionan con la fórmula de la mediana es la misma fórmula de la mediana, con la diferencia que vamos a tener el límite inferior y acá vamos a tener el I por N partido en 100 porque estamos hablando, en ese caso, del percentil que queremos ver, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior partido por la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Ejemplo, la tabla resume las notas obtenidas por los alumnos de la última prueba de matemática. Ahí tenemos nuestra tabla. Como son datos agrupados, si nos preguntan bajo qué nota se encuentra el 85% del curso, ¿qué es lo que? Vamos a tener varias preguntas. ¿Sobre qué nota se encuentra el 35% del curso? El profesor decide premiar al 20% de los alumnos que hayan obtenido las mejores notas. ¿Cuál es la menor nota que debe haber sacado un alumno para ser premiado? En este caso estamos hablando siempre de percentiles. Por lo tanto, vamos con la pregunta 1. Dice, ¿bajo qué nota se encuentra el 85% del curso? Entonces, lo primero que tengo que encontrar es el 85% del curso. Como yo sé que la frecuencia acumulada son 32, y si yo sumo en este caso la frecuencia absoluta son 32, tengo 32 notas. Por lo tanto, sería 85% de 32 me da 27,2. ¿Qué significa eso? Significa que voy a ver qué intervalo va a ocupar el 27,2. Si me voy, en este caso, a la frecuencia ya acumulada, yo sé que aquí hay 25, por lo tanto, en este intervalo, ahí está 25 notas, aquí debe haber hasta del 26 al 30, por lo tanto, sería en este intervalo donde está el 85%. Voy a reemplazar en mi fórmula. Esto de aquí era el límite inferior, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que sería nuestro 5 del intervalo, más el percentil que buscamos, que era el 85%, que lo encontramos en este caso como el 85%, que eso era I por N partido en 100. Ahí. Menos, ¿qué dijimos? El límite, en este caso era, perdón, la frecuencia, pero acumulada de I menos 1. O sea, significa la frecuencia acumulada anterior, que en este caso era el 25, partido por la frecuencia absoluta del mismo intervalo. Si yo voy a la frecuencia absoluta del mismo intervalo, sería este 5 de acá, partido en 5. Y por la amplitud, que la amplitud, si nos recordamos, es lo mismo que decir el 5 menos 4, 1. O, si uno lo quiere ver así, 6 menos 5, 1, que significa con el intervalo.
¿sí? Y nos da como respuesta 5,44. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el 85% del curso se encuentra bajo un 5,4 de nota. Se encuentra hasta un 5,4 de nota. ¿Sobre qué nota se encuentra el 35% del curso? Entonces lo que yo quiero ver es que cuál sería el 35% del curso y de eso ver sobre cuánto está. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es, como yo quiero entender, les voy a hacer un dibujito acá, que esto tiene un orden. Y me dice, como ahora buscamos el 35%, porque te dice sobre qué nota se encuentra el 35%. O sea, me están diciendo que esto de aquí sería un 35%, ¿no es cierto? Por lo tanto, el percentil que yo tengo que buscar, como tiene un orden de izquierda a derecha, sería el percentil 65, porque acá tendría el 65%. Entonces, ¿qué dice acá? Que el 65% entonces de los 32 que hemos visto va a ser en este caso 20,8. Entonces, como es 20,8, yo tengo que saber que aquí está hasta el 18, por lo tanto, aquí va a estar nuestro intervalo donde está el percentil 65. Vamos de nuevo, el intervalo es 4,5 y vamos a reemplazar exactamente igual. El 18 es nuestra frecuencia acumulada del intervalo anterior, si era 18. Luego, esto es el 65% de 32 que lo encontramos. El 7 tiene que ver con la frecuencia absoluta del intervalo, porque el intervalo era 4,5, esa es la frecuencia absoluta. Y acá está el 4, que es el límite, en este caso, el límite inferior. Luego la amplitud es 1 y nos da 4,4. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, el 35 superior se encuentra sobre la nota 4,4. El profesor decide premiar al 20% de los alumnos que hayan obtenido las mejores notas. ¿Cuál es la menor nota que debe haber sacado un alumno para ser premiado? Entonces, me están diciendo que decide premiar al 20% de los alumnos que han obtenido las mejores notas. Nuevamente, si nos damos cuenta, si yo quiero al 20% de mejores notas, lo que yo tengo que decir es que es el 20% más alto. Como aquí hay una medida de posición, de orden, yo tengo que buscar en este caso el percentil 80. ¿Sí? Por lo tanto, voy a buscar el 80% de 32, que sería 25,6. Por lo tanto, vamos a estar en el intervalo 5,6. Vamos a tener que la frecuencia acumulada del intervalo anterior va a ser 25. Vamos a tener que la frecuencia absoluta va a ser en este caso 5. Vamos a tener que el límite inferior en este caso es 5. Y vamos a tener que límite inferior. Y vamos a tener que la amplitud, que es la resta entre el 5 y el 6, la amplitud sería igual a 1. Y ocupamos nuestra fórmula. Reemplazamos 5 más 25,6, que ese 25,6 aparece desde ahí, ya del 80% 32, nos queda 5,12. Por lo tanto, los premiados son aquellos que obtengan una nota igual o superior a 5,12, es decir, desde un 5,1 hasta un 7.